Ganadería inteligente. Su conexión con un futuro sustentable y rentable. Bienvenidos a Ganadería Inteligente, su conexión con un futuro rentable y sostenible. Este es un podcast creado por ABS Global pensando en el productor latinoamericano y sus necesidades. Mi nombre es Tabata González, voy a ser la moderadora de este espacio donde abordaremos temas de gran relevancia para la industria de carne y de leche, así como también del uso de la genética en el campo. El día de hoy me acompaña Ricardo Merino. Con él vamos a estar conversando sobre la importancia del uso de inseminación de forma consistente en mi producción. Y antes de empezar, quiero darles una pequeña introducción de quién es Ricardo. Ricardo es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile. Cuenta con 21 años de carrera en diversos ámbitos de la producción animal. Es asesor veterinario de predios de leche y carne con énfasis en la reproducción y tiene una amplia experiencia en programas de inseminación artificial, sincronizando e inseminando al año aproximadamente 3.000 vacas de carne y leche. Actualmente es uno de los directores de la Sociedad Chilena de Hueatría y es un asesor cercano a ABS Chile. Tenemos varios clientes en común y trabaja desde hace varios años con nosotros con muy buenos resultados en la implementación de planes de inseminación artificial a tiempo fijo, sobre todo en rebaños de carne. Ricardo, no sé si tú quisieras agregar algo más a la introducción. No, principalmente es en reproducción, el área donde más hoy día estoy trabajando, y sobre todo en ganado de carne. Ya como tú decías, tengo varios clientes en común con ABS y hemos trabajado varios años ya con buenos resultados en inseminación a tiempo fijo de vacas de carne y vaquillas de carne. Y nada, pues darles gracias a ABS y al podcast por la invitación. Espero que en estos 20 minutos pueda entregarles un poco de información relevante acerca de los planes de inseminación artificial y de rentabilidad asociada a reproducción. Por supuesto que sí. Y bueno, con tu amplia experiencia podemos partir la conversación. Les recuerdo que hoy vamos a estar hablando de la importancia del uso de inseminación de forma consistente en mi producción. Entonces, Ricardo, para partir, ¿cuáles crees que son los factores a considerar para elaborar un buen plan de inseminación? Bueno, en primer lugar, yo trato de transmitirle, por ejemplo, a un productor que quiere iniciarse en los manejos de reproducción con inseminación artificial a tiempo fijo, de que la utilidad de la técnica es indiscutible, ¿ya? O sea que hoy día han pasado tantos años de desarrollo y de mejora en este tipo de manejos en reproducción, que no hay discusión en cuanto a la utilidad que tienen y en cuanto a la capacidad de mejorar rentabilidades en predios ganaderos, ya sea de carne o de leche, tienen, ¿ya? Y para ello tenemos que mirar un poco hacia el lado, hacer contexto en Latinoamérica y ver cómo se ha desarrollado la técnica en los países grandes, sobre todo en producción de carne, como Brasil y Argentina. Vamos a ver una lámina que muestra dos gráficas, ¿ya? Para que vean el desarrollo de la técnica de inseminación artificial y sobre todo inseminación artificial a tiempo fijo en Argentina y en Brasil. Podemos ver en la gráfica de arriba a la derecha que Argentina en los últimos 20 años creció desde las 800.000 inseminaciones artificiales en el 2001 hasta cerca de 4 millones ahora en la década del 2020, ¿ya? Brasil, por su parte, en el año 2002 estaba inseminando con protocolos de tiempo fijo alrededor de 6.000 vacas y hace un par de años atrás ya estaban en los 25 millones. 25 millones de vacas inseminadas a tiempo fijo al año, lo cual para nosotros suena una brutalidad con los volúmenes de animales que tenemos. Y valida además lo que estoy diciendo, pues si los dos grandes de la región han desarrollado la técnica a este nivel y se han mantenido muy competitivos en el mercado internacional, es porque esto genera cambios que quizás con las técnicas normales o naturales de toros y monta natural no lo podríamos lograr, ¿ya? Además de esto, estas tecnologías, como les digo, son capaces de marcar diferencia en rentabilidades y hacer que un predio medianamente rentable se vuelva un predio más exitoso en cuanto a los números anuales de ternero destetado, de kilos de carne vendida. Y ahora, como siempre, cuando tú implementas un sistema nuevo o estás desarrollando un sistema nuevo en tu ganadería, tienes que ver cuáles son tus objetivos, ¿ya? Cuando estaba preparando un poco la charla o esta conversación, empecé a pensar en cuáles son las razones que me han planteado clientes para implementar la técnica en sus campos. Normalmente en rebaños de carne es que queremos tener
más estacionalidad en las pariciones. Queremos que las vacas se preñen más temprano y por lo tanto tener terneros destetados más pesados al fin de la temporada, que es una razón muy lógica. Pero en otros casos, como lecherías, normalmente está asociado a que tienen problemas de detección de celo, o a veces no tienen personal para inseminar las vacas, desorden, falta de registro, etc. Entonces, todos estos problemas generan finalmente que en lo reproductivo las vacas se vuelvan menos rentables. Tenemos que considerar que aquí en la zona, que es la zona más ganadera de Chile donde yo estoy, que es la región de los lagos, la región de los ríos, todavía hay muchos predios de carne y de leche que se manejan con muy poco nivel de tecnología, que inseminan a lo lejos, qué sé yo, hacen diagnóstico un par de veces al año, tienen problemas de registro, les paren las vacas en la sala a veces, o están secando vacas muy cerca del parto, etc. Y obviamente con este tipo de técnicas todos esos problemas se van disminuyendo y finalmente el tema, cuando se mantiene ordenado en la parte reproductiva, genera una rentabilidad que es difícil de lograr mejorando otras cosas, digamos, ¿ya? Así que más de hablar de un programa de inseminación propiamente tal, yo hablaría de un programa de eficiencia reproductiva, ¿vale? Entonces lo voy a plantear desde esa forma. En cuanto a la eficiencia reproductiva, sobre todo en rebaños de carne, el elemento que genera mayor impacto en cuanto a la rentabilidad es la concentración de partos al inicio de la temporada, ¿vale? Cuando tú logras que tus vacas paran en un corto periodo de tiempo y ojalá dentro de los primeros días de la temporada de apariciones, obviamente la cantidad de kilos que vas a destetar al final del proceso va a ser mucho mayor. Y año a año, cuando tú estás aplicando tecnologías reproductivas, ese número de vacas que tú tienes disponible el día 1 de la temporada de cubierta va a ser mayor. En algún momento ideal vas a llegar a tener todas tus vacas disponibles desde el día 1 y vas a poder poner una cubierta a todas las vacas el día 1 de la temporada, lo cual genera un aumento de la preñez en principio, que finalmente se traduce en una gran cantidad de kilos destetados al final del proceso. Para hacer esto, obviamente, se requiere de un plan bastante consistente y la utilización de tecnologías reproductivas y hormonas y obviamente asesoría veterinaria, un poco más de manejo, pero finalmente eso se paga con creces al final del ciclo. Como les decía, esto te permite preñar un número importante de los vientres y siempre hablamos del 50%, ya cuando nosotros hacíamos inseminación a tiempo fijo en vacas de carne y vaquilla, hablamos como en un límite del 50%. De ahí hacia arriba es bueno, podría un 45-50 seguir siendo bueno, depende del estado de las vacas, pero hablamos de un 50% como para tenerlo en términos más generales, ¿ya? Y eso sería que tú el primer día de cubierta vas a lograr preñar el 50% de las vacas cuando todas las vacas están disponibles desde el principio de la temporada. Y lo otro, que uno no lo considera tanto siempre, es que te permite sacar vacas del anestro, estas vacas en condiciones normales podrían ni siquiera recibir una cubierta en toda la temporada o incluso terminar la temporada como vacas vacías y de eliminación, ¿vale? Entonces, cuando tú pones a ciegas implantes a vacas que tienen de 40 a 45 días postparto, estás a su vez tratando anestros que te podrían generar una pérdida en la rentabilidad también al final del ciclo. Coloqué ahí como un tema que es bastante importante de considerar, de que si tú quieres preñar una vaca al año, una vez al año y tener un ternero al año, te está quedando súper poco tiempo para preñar esa vaca. Si tú consideras que el año tiene 365 días y que la preñez de la vaca dura 280, solo te están quedando 85 días para preñar esa vaca. De esos 85 días incluso tienes que considerar que hay 40 que son días de espera voluntaria para la involución uterina y para la vuelta a la ciclicidad. Nos estamos quedando solo con 45 días para preñar esa vaca, lo cual equivale a 2 ciclos y un poquito más ciclos estrales bovinos, ¿ya? Entonces, aquí no tenemos mucho tiempo para perder en anestros y quizás no ponerle un poco de ritmo al tema reproductivo. Si tú dejas que las cosas ocurran de manera natural, obviamente muchas de esas vacas no se van a preñar y obviamente eso va a pegar en la rentabilidad final del proceso, ¿vale? Dentro de lo que estuve un poco recopilando como información, como argumentos técnicos para la aplicación de un plan de inseminación a tiempo fijo,
normalmente se repiten varias cosas, como que los terneros nacidos antes obviamente tienen pesos al destete más alto, pesos finales más elevados, rendimiento de canal más elevado en faena y mejores puntuaciones de infiltración de grasa y de marmoleo. Además que sabemos que la mayoría de los protocolos de inseminación a tiempo fijo se obtienen por lo menos desde 50 a 60% de preñez en el primer servicio cuando son animales que están en buenas condiciones y sobre todo en vaquillas. ¿Ya? En vaquillas siempre el porcentaje de preñez es un poco mayor al de las vacas, aunque a veces las vacas que están en muy buena condición se obtienen valores de 60 y 65%, siendo muy buenos resultados, pero no la normalidad. Ya cuando hablamos de vacas, como te decía hace un rato, normalmente tenemos que asociar preñeces con un servicio alrededor del 50%. Si tienes una vaca que llega en anexo al principio de la estación de monta, sin duda va a disminuir la rentabilidad del sistema, ¿ya? Y cada celo que pierdes, cada ciclo que pierdes, te genera una pérdida por vaca alrededor de 40 o 50 dólares, que si lo sumas en general te podría dar un número que es otro argumento para pensar en implementar una técnica como la inseminación a tiempo fijo. Cuando comparas tú lo que ocurre en un proceso reproductivo con monta natural con respecto a un rebaño que está iniciando la temporada con una inseminación a tiempo fijo, te vas a dar cuenta de que la inseminación a tiempo fijo te permite preñar la mitad de las vacas disponibles en el día 1, y si después tú haces un repaso con toro, obviamente va a haber progresivamente un aumento de la preñez acumulativa hasta el final del día de cubierta, hasta el final de la temporada de cubierta. Si solamente utilizas toro, vas a tener este aumento progresivo desde el día 1 hasta el último día, y obviamente la preñez acumulativa va a ser más lenta con respecto a la que logras con inseminación artificial. ¿Vale? Esto es importante porque obviamente yo lo que quiero como ganadero de crianza es que mis vacas se preñen lo antes posible para poder obtener más días de ternero al destete y obviamente una ganancia mayor de peso. En cuanto a la discusión económica, porque siempre viene el rebate del productor es, pero esto es muy caro, voy a gastar mucha plata entre las visitas veterinarias y las hormonas y todo. En general, cuando tú haces los cálculos, la inseminación artificial a tiempo fijo, incluyendo hormonas, semen y visitas veterinarias, se paga entre 4 a 5 veces el costo cuando está bien implementada, ¿ya? A lo que me refiero es que con la cantidad de kilos diferenciales que vas a ganar al final del destete, vas a pagar 3 o 4, incluso 5 veces lo que gastaste en hormonas, y obviamente es una tasa de retorno de la inversión bastante alta, ¿vale? En relación a la técnica, ¿ya? Se da, y lo que quiero tratar de transmitir es un poco un caso real, no muy ambicioso, de un grupo de vaquillas, por ejemplo, de 144 vaquillas que inseminamos en la zona de Puerto Varas a principios de la temporada pasada, 2024, en la cual logramos consistentemente preñeces de 60% en cada inseminación, ¿vale? Y esto lo voy a tratar de explicar de manera verbal. Idealmente es mejor ver una gráfica o tratar de respaldarlo con imagen, pero si nos concentramos yo creo que lo podemos lograr. Vamos a inseminar 144 vaquillas el día 0, ¿ya? De la temporada de cubierta. Obviamente yo estas vaquillas las preparé 10 días antes, con la implantación de progesterona, las inyecciones de estradiol, el retiro del implante, aplicación de prostaglandina, etc. Para mí el día 0 o el día 1 están disponibles para ser inseminadas. Y ese día las insemino todas. Voy a inseminar 144 vaquillas con un 60% de preñez a la primera cubierta. Voy a tener 67 vaquillas preñadas, ¿vale? Y eso equivale al 58,7% de las vaquillas que inseminé. Si quiero ser más eficiente, lo que yo puedo hacer es en las 3 semanas después de la cubierta, hacer una resincronización, ¿vale? Ya. Todavía no sé cuántas vaquillas preñadas tengo. Las tengo inseminadas las 144 a partir del día 1. El día 23 yo coloco todos los implantes de nuevo. Todos los implantes que utilicé en la primera vuelta los vuelvo a colocar sin saber todavía si las vaquillas están preñadas o vacías, ¿vale? Lo que logro con esto es ganar 7 días. 7 días en todas las preñeces es un montón de kilos de carne. Entonces, al día 30 yo voy a hacer el retiro de esta resincronización a ciegas que hice hace 7 días atrás. El día 30 hago el diagnóstico, las vaquillas preñadas se van al lote de preñadas,
En este caso, las vaquillas preñadas eran 67, como les dije, y me quedo con 47 vaquillas que van a continuar con el protocolo, ¿vale? De estas 47 vaquillas, obviamente, hago el retiro del dispositivo, la aplicación de prostaglandina, cipionato estradiol, y las voy a inseminar a las 48, 52 horas posteriores, ¿vale? Ahora, mi problema son no 144 vaquillas, sino que son 47 vaquillas. Al día 32 yo les estoy poniendo la segunda cubierta, ¿vale? Y las voy a volver a sincronizar anticipadamente, estas 47, para el día 64 hacer otro diagnóstico. ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Un porcentaje de preñez del 60% de nuevo. De estas 47 vaquillas, preñé 28, tengo una preñez acumulada del 83% en el día 32, y finalmente si hago otra inseminación voy a lograr un 93% de preñez con 3 servicios, y con 64 días como temporada cubierta. Lo que quiere decir que mis 106 vaquillas preñadas van a parir en 64 días en la temporada siguiente. Sé que cuesta un poco imaginárselo, pero obviamente si yo te digo que te voy a preñar el 93% de las vaquillas en 64 días, sigue sonando como atractivo para implementarlo en un predio, obviamente, de carne. Esto pasó en un caso real de la temporada pasada, como te decía. Es un productor que no había hecho nada antes, son totalmente novatos en la ganadería. Y claro, como gente joven está más abierta un poco al tema de la tecnología reproductiva. Yo se los planteé teóricamente, les gustó cómo sonaba y más les gustó ver que en realidad lo que se logró fue muy cercano o mejor incluso a lo que yo les había planteado, porque normalmente uno cuando hace el planteamiento inicial trata de ser un poco más conservador con los números, ¿vale? Así que No, en este caso... realmente con el caso que acabas de explicar queda muy claro, porque es importante sí implementar este plan de inseminación. Muy bien, qué bueno que quedó claro. Y lo mismo con respecto a vacas, que sacas el mismo cálculo, pero le baja un poco el porcentaje de preñez. Siendo más conservadores, en vacas podrías lograr un 50%, y con ese 50% en cada inseminación vas a lograr un 86% de las vacas preñadas el día 64. Es lo mismo con un par de números más bajos, pero para vacas de carne sigue siendo alcanzable y realista. Dentro de la aplicación de estos protocolos hay algunos asuntos importantes que considerar, sobre todo cuando es un productor que está iniciándose en estas tecnologías de reproducción. Y uno importante, como consejo para los asesores, es la prudencia, ¿vale? Prudencia en cuanto a lo que transmite, porque obviamente uno quiere el cliente, digamos, quiere ir y hacer la pega para que el otro año te llamen y vuelva a generar más trabajo, ¿no? Pero en cuanto a la prudencia me refiero a que no des números que no son fáciles de lograr, ¿ya? No prometas resultados inalcanzables, aunque sí lo que tienes que prometer es confianza en el sistema, porque si está todo bajo control y las vacas están en buena condición, no tendría por qué haber razones para que las cosas no funcionen dentro de lo que la teoría indica, ¿vale? Pero así todas las expectativas deben ser aterrizadas. No dejar elementos al azar. Es un proceso que tiene varias visitas y varios procedimientos, ¿vale? Tienes la sincronización, postura de implantes, varias inyecciones, el retiro, la inseminación y finalmente el diagnóstico, ¿ya? Son 4 ítems bastante importantes, y yo personalmente lo que trato de ofrecerle al cliente es que una persona sea la que está encargada de dirigir todo el proceso y no vaya uno a poner los implantes, otro a retirarlo, después uno que va a inseminar y otro viene a hacer el diagnóstico, porque si las cosas no resultan bien, el productor se queda, bueno, ¿y a quién le echó la culpa? El que puso los implantes se la va a echar al que retiró, el que hizo la ecografía al que inseminó, etc. Entonces lo que yo trato de poner encima de la mesa es que, viejo, vamos, hacemos el trabajo y obviamente yo voy a estar a cargo de hacer cada parte del proceso para que si sale mal tú seas bastante claro en quién es el culpable o quién dejó pasar cosas y no logró los objetivos que habíamos planteado en el inicio, ¿vale? El proceso también tiene algunos otros detalles que hay que considerar que podrían ser como algunos problemas como que podrían generar un fracaso o una disminución de los resultados que uno trata de obtener. El manejo del termo
de nitrógeno o del tanque de nitrógeno, y las dosis es muy importante. Toca que de repente vas a un campo donde tienen dosis guardadas hace 5 años atrás, no tienes idea si ese termo tuvo la nivelación correspondiente todos los meses o la mantención, si estuvo con nitrógeno a un buen nivel durante estos 4 o 5 años, etc. Normalmente cuando vas a implementar un protocolo de inseminación a tiempo fijo, trata de que sea con dosis que estén probadas, ojalá sacar un par de dosis del tanque y analizarlas para ver la motilidad o la viabilidad de los espermios, o comprar una partida nueva para asegurar de que este no sea un problema al final en la evaluación de los resultados, ¿vale? Lo otro que yo trato siempre de decirle a las personas que están implementando este sistema es que no estamos probando el protocolo ni al inseminador. O sea, suena un poco evasiva, pero lo que estamos probando es en qué condiciones llegan las vacas, digamos, porque en los protocolos de inseminación artificial, hay 50 diferentes o más quizás, ya están probados. Se probaron en las universidades, en los centros de inseminación o los lugares donde hacen investigación. Hay grandes colegas que son muy destacados en la investigación, ya han probado los protocolos, le han hecho ajustes para arriba, para abajo, dosis de hormona, etc. Los protocolos ya están probados, sobre todo el protocolo más simple que es el que utilizo yo, que es el de progesterona, benzoato estradiol, cipionato y inseminación a las 48-52 horas después del retiro de ese protocolo. Te da estos números siempre consistentemente, siempre y cuando tú utilices vacas que están en condiciones, que tengan los días de espera voluntaria requeridos y que tengan una nutrición acorde a un proceso de reproducción a tiempo fijo, ¿vale? Entonces, como les digo, aquí no estamos probando ni la mano del inseminador, porque la inseminación es un proceso bastante mecánico, o sea, tú inseminas las vacas, no inseminas mejor una que otra, por ahí de repente hay alguna vaca en 100 que tiene el cervix un poco complicado y tiene problemas de anatomía del útero, pero eso es un número que es despreciable en cuanto al porcentaje final de preñez, ¿vale? Así que eso también hay que considerarlo. Y poner énfasis que los resultados casi exclusivamente dependen de la condición de las vacas, como les decía, y de en qué momento posparto las vacas se empiezan a inseminar. Y no escatimar en aplicaciones, porque si el protocolo dice que hay que aplicar tal y tal hormona a tal hora o en tal momento, aplicarlo al pie de la letra. Si te ofrecen, por ejemplo, que si aplicas GnRH el día de la inseminación vas a crecer en un 3 o un 5% de preñez, yo voy por ese 3 a 5% de preñez. O sea, si tú me dices que con $2 más yo puedo preñar el 5% más de las vacas, yo lo compro. ¿Por qué? Porque eso podría ser la diferencia entre un resultado mediocre, un 45 a un 50, ya es un resultado mejor, más aceptable, digamos, y cambiar quizás un 50, un 55, un 55, un 60, lo que hace pasar de un resultado aceptable a uno mejor o sobresaliente, ¿vale? No tendría yo, como te digo, si el técnico o el veterinario me recomienda colocar SG en vacas que tienen una condición corporal quizás no tan ideal, yo trato de no escatimar en la aplicación de hormonas cuando existe un argumento técnico para hacerlo. Redondeando un poco en cuanto a la aplicación de programas de inseminación artificial, obviamente tenemos como ventaja que vamos a tener pariciones cortas, vamos a tener una alta tasa de preñez en un tiempo breve, ojalá dentro de los primeros días de la sesión de parición, mayores pesos al destete, y una producción final de carne que, como les decía hace un rato, paga con creces lo que se invirtió en la aplicación de la técnica, las hormonas, el semen, etc. Y como te decía, tenemos un montón de ventajas que ni siquiera hemos tocado la genética. Te das cuenta que hemos hablado solamente de optimización de tiempo y de oportunidad de preñez. No hemos ni siquiera hablado de que estamos poniendo genética de elite, o sea que tú estás optando por los mejores toros que hay en el mundo para preñar tus vacas, ¿ya? Así que por ahí podríamos darle quizás una vuelta a ese tema también. Sí, y la verdad que fue una excelente explicación de cuáles son todos los factores que debe considerar el productor al momento de elaborar un buen plan de inseminación y también lo importante que es la guía en este proceso. Y como tú dices, no hemos hablado del tema de mejoramiento genético, pero allí quería preguntarte esto último. ¿Cuáles son las ventajas que además ofrece el mejoramiento genético y cómo puede un productor ganadero planificarlo para el mejoramiento genético dentro de su rebaño? Mira, yo, claro, me decía, todas estas cosas van de la mano. O sea, si tú implementas un plan de inseminación a tiempo fijo, obviamente vas a poner
dosis de semen de un toro, no puedes escatimar tampoco en el gasto de la genética. Si tú vas a hacer todo este esfuerzo, obviamente, como te decía, vas a ganar los días y los kilos de ternero al destete, también vas a optar por un toro que te ayude a mejorar las cosas que quizás están más débiles en tu rebaño. Por eso es importante que tú tengas definido cuáles son los objetivos para la selección de los toros, ¿vale? En lechería, por ejemplo, sé que no estoy hablando mucho de lechería, pero se aplica más porque hay más desarrollo de la inseminación artificial en los campos de leche. Hay mejoramiento, qué sé yo, de ubre, de recuento celular, de pata, del tamaño o del peso de la cría, etcétera. Entonces, en rebaños de carne, la lógica es la misma, pero apuntamos a otras cosas. Obviamente, si tu campo es de cría, lo que te interesa a ti es que la ganancia de peso hasta el destete sea la mejor posible, pues, y en el catálogo tú tienes que orientarte un poco a los toros que te generan esa diferencia de ganancia de peso que te va a permitir generar más kilos al destete. Si tu unidad de ganadera es a término, digamos que si tú vendes novillos terminados, también te interesan otros parámetros como la infiltración de grasa, qué sé yo, o la ganancia de peso en el periodo total, etcétera. En general, como te decía, también para el tema de la inseminación, la definición de los toros también tienen que ver con los objetivos de tu predio. Radica un poco en darle preferencia, obviamente, a las características que generan mayor rentabilidad y cuál es tu plan a mediano y a largo plazo. ¿Qué clase de vacas quieres tener? Si quieres hacer cruzamiento. Hay términos, qué sé yo, como el vigor híbrido, que te permiten a ti, teniendo una base genética, por ejemplo, Angus, poner un toro Hereford y generar una cría que va a tener en promedio mejores ganancias de peso que las que tiene cada raza por su lado, digamos, y otras características también que se generan y se desarrollan sobre todo en las F1, digamos, en las crías de la mezcla pura, o sea, de Angus 50% y Hereford 50%, como el ejemplo que te estoy mencionando. Así todo se da en otras razas donde puedes darle vigor híbrido a otras características, ¿vale? Por eso es importante que tengas claro cuál es el objetivo de lo que tú quieres lograr, ¿ya? También tienes que considerar que tú tienes una base de rebaño que son tus hembras. Sería interesante también, en cuanto a la genética, saber cuáles son tus mejores hembras y cuáles son las más malas para generar selección y eliminación por otra parte, po. O sea, tú tienes que ver, y para ver todo esto, todo lo que hemos conversado requiere de una base de registro no tan grande como en la lechería, pero sí que tenga por lo menos fecha de parto, peso del ternero al nacimiento, peso del ternero al destete, y tú puedes con esa misma información evaluar, por ejemplo, a las madres. ¿Cuáles son las vacas que me destetan terneros más pesados? ¿Cuáles son las vacas que tienen poca habilidad materna, me abandonan un poco los terneros, qué sé yo, y estos terneros sufren más durante el proceso, etcétera? Mientras tú más información tengas, más válido va a ser para la selección, tanto como para el rechazo, ¿vale? Cuando tú tienes un plan de mejora genética, obviamente tienes que echarle un poco mano a la base de madre, ¿vale? Siempre hay vacas que tienen algunas características muy deseables y otras vacas que, por el otro lado, carecen de esas características o incluso tienen comportamientos que no son adecuados como para llevar una cría con buen peso al destete, ¿vale? Es importante tener identificado y seleccionado animales que tengan alto mérito genético para las características que yo estoy considerando, ¿vale? Hacer un ranking, determinar los parámetros. Hay otros temas que tienen que ver con el testeo genómico. Me parece que ABS también ha hecho trabajo en eso, donde tú puedes hacer un mapeo genético de tus vacas y ver, sobre todo en planteles lecheros, por ejemplo, cuáles son las vacas que tienen mayor cantidad de sólidos, cuáles son las vacas que tienen volúmenes de lactancia más elevados y hacer un ranking para hacer después quizás cruzamientos más dirigidos, ocupar toros mejores con esas vacas que tienen mejor genética, etc. El tema de la genética es un mundo súper complejo, ¿ya? Difícil de entender y difícil de manejar también. Pero ahí es donde uno recurre a los especialistas. Yo me apoyo mucho en los profesionales de ABS en este caso para decidir qué es lo que vamos a hacer con determinado cliente. Planteamos la situación y vemos más o menos para este cliente cuál es el toro más indicado, por qué, cuál es el objetivo de ese cliente, es un campo de crianza, hacer proceso completo, qué sé yo. Entonces un poco uno como veterinario llega hasta cierto punto y obviamente cuando tienes que hacer lecturas con más peso técnico en lo genético, obviamente yo me escudo un poco o genero alianzas ahí con los asesores que tienen que
tienen más capacidad de decisión con respecto a este tipo de cosas, ¿vale? Un poco, como te digo, mi pega tiene que ver más con la implementación en la manga del proceso de inseminación artificial y en eso yo me manejo muy bien, pero en la parte genética llego hasta un punto donde tengo que pedir un poco de ayuda en general, lo cual no es malo. Yo siempre he sido de la idea de que hay que tener especialistas en cada cosa, ¿vale? Hay que tener, normalmente en un campo tiene que haber un especialista en nutrición, un especialista en reproducción, en una lechería, alguien que esté encargado de la ternerera, calidad de leche, y en el caso de la genética también es un tema que requiere de alto conocimiento técnico, por eso hay que dejar un poco que los especialistas te den sugerencias para finalmente en conjunto con el dueño del campo y las vacas decidir cuál es el toro que vamos a usar o cuáles son los toros que vamos a usar en la temporada de reproducción. Eso como comentarios finales también, creo que estamos súper en el tiempo. Les voy a dejar ahí un par de comentarios para cerrar un poco el tema, sacando un poco las ideas más fuerza de la presentación y para que nos llevemos un poco el mensaje resumido para la casa, ¿vale? Sí, Con el uso de antes de llegar al final, perdón que te interrumpa, quería aprovechar que comentaste lo de buscar asesores realmente en cada uno de los temas y dejar los invitados también a revisar nuestros episodios del podcast, porque allí también hablamos de la importancia de la selección de toros, la selección de los rasgos genéticos para acelerar el progreso genético, y además también tenemos un episodio donde hablamos del índice personalizado que nosotros como ABS los podemos ayudar a crear. Y llegando al final, Ricardo, ¿cuál crees tú que es la conclusión más relevante de todo lo que hemos abordado? Has hecho una explicación fantástica de lo que es un plan de inseminación, pero quiero saber tus apreciaciones finales respecto al tema. Sí, como comentario final, rescatar como un par de cosas de cada tema. Con el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo tenemos la posibilidad de influir de manera súper importante en la rentabilidad de un sistema de crianza, ¿ya? Como les decía al principio, los sistemas de crianza siempre se han quejado un poco con razón de que tienen márgenes bastante estrechos. Cuando tú tienes un negocio de un margen estrecho, lo que tienes que tratar es de ser más eficiente. Y la reproducción ha demostrado de que la manera más eficaz de preñar vacas es ocupar técnicas de inseminación artificial a tiempo fijo, ¿vale? Y eso, como les decía, no está muy en discusión hoy día. Hay que tomar el riesgo quizás, un poco quitarle el miedo a la inversión en este sentido. Normalmente cuando uno lo hace y lo hace bien en la primera temporada, el productor siempre vuelve a la siguiente. Y no es porque uno sea muy bueno ni nada, porque las cosas resultan, ¿vale? Entonces, el productor que lo hace una vez bien, el año siguiente lo hace con más vacas, etcétera. Entonces, no está muy en discusión, como te digo, que los resultados acompañan a la teoría. El mejoramiento genético implícito dentro de esta tecnología nos permite, además de modelar el rebaño, ¿ya? Conseguir potenciar los rasgos que te interesan a ti como productor, y esto que finalmente genera una mejora económica, y los números cierran mejor cada temporada, ¿vale? Como les decía, mientras menos tecnificado estés hoy día o más problemas tengas, el resultado siempre va a ser más potente al principio. Cuando tú cambias una realidad que viene con problemas a una situación nueva, quizás con más apoyo técnico y con mejor resultado, obviamente el diferencial de mejora que tienen es mucho mejor. Obviamente cuando tú ya has implementado esto muchos años, año a año ya casi ni se nota cuánto puedes mejorar, pero cuando tú estás implementando por primera vez, las diferencias son bastante significativas y por eso te digo que normalmente el productor sigue aplicando año a año la misma técnica, incluso a veces mejorando algunas cosas o sometiendo más vaca al tratamiento, ¿vale? La aplicación de un plan de inseminación artificial a tiempo fijo, la eficiencia reproductiva y planes de mejora genética se pueden aplicar tanto en rebaños grandes como en rebaños pequeños. Yo tengo clientes que inseminan 800 vacas al año, y tengo clientes que también tienen 20 o 15 vacas de carne, ¿ya? Y obviamente los números son diferentes, pero el resultado sigue siendo el mismo: mejora genética, oportunidad de preñez a principio de temporada, etcétera, ¿ya? Sobre todo en campos más chicos,
que si tú ves que tienen 20 vacas, realmente tienes que pensar si te conviene tener un toro todo el año en el campo para preñar 20 vacas. Pues ya en el extremo inferior de la curva, yo igual tiendo a pensar de que es mejor inseminar de que tener un toro que come como 2 vacas el año corrido dentro del campo, ¿vale? El retorno de un plan de ATF está bien implementado, como les decía, tiene un retorno de 3 a 4 veces considerando las diferencias de peso al destete, ¿ya? Y es un poco para quitarle el miedo a la inversión. Porque si tú sacas la cuenta, puede que suene caro en el principio para un productor que no está tan decidido, pero normalmente, como les digo, si está bien implementado, se paga con creces la inversión, ¿vale? Ahora, importante de que tengas conciencia como productor de qué es tener bien implementado el sistema. O sea, parte de la base de que tus vacas no pueden estar flacas. ¿Ya? Yo he llegado a campo con la caja de hormonas y los implantes y todo, y veo las vacas en qué condiciones están y digo, viejo, no, si hacemos esto te vas a traumatizar cuando hagamos el diagnóstico, vas a dejar de creer en el sistema, yo voy a sufrir de angustia cuando te dé un 30 o un 25% de preñez, entonces dejémoslo para el año que viene, cuando tus vacas estén en buenas condiciones, ¿vale? Así que siempre tienes que considerar de que el 60% del éxito de este sistema depende de la condición corporal de las vacas, tanto de la condición corporal al momento de la inseminación como la condición corporal que han tenido el año corrido, ¿ya? Porque tampoco sacas nada con tener vacas muy flacas hace 2 meses atrás y arreglarlas un poco solamente para el manejo. Eso igual impacta en los porcentajes de preñez que tú obtienes, ¿vale? Y como resumen final, una frase que está bien utilizada en todo tipo de negocios, que no esperes diferentes resultados si sigues haciendo todos los años los mismos. O sea, si tú has tenido problemas de reproducción con monte natural y sigues haciendo lo mismo todos los años, obviamente no vas a generar diferencias. Las diferencias se generan cuando tú tomas el problema, lo analizas y haces un cambio significativo que te permita efectivamente mejorar en el corto, mediano y largo plazo. Así que capaz que fui redundante en algunas cosas, capaz que fui enredado en otras, pero creo que si redondeas un poco, podría haber argumentos como para considerar de que los planes de mejora genética, inseminación artificial y mejora reproductiva, sin discusión, tienen que ser aplicados y obviamente, como mostraba al principio, si Brasil, Argentina, que son los países que más carne producen en la región, han aumentado, qué sé yo, 50 veces la cantidad de vacas en 20 años, es por algo. Nosotros como productores de carne en Chile y ganaderos en general de bovinos, nos hemos mantenido esos mismos 20 años con una masa ganadera estable, no hemos avanzado nada, ni un 1% en la cantidad de vacas que manejamos, y por lo mismo quizás es importante de que esas pocas vacas que tenemos las manejemos bien, ¿vale? No nos podemos esconder en el volumen, tenemos que ser rentables con los pocos animales que tenemos y eso en el ganado de carne se da incluso con mayor énfasis que en las vacas de leche. Así que eso es el mensaje que les traía. No, Ricardo, bueno, quería darte las gracias por la explicación. Creo que el tema de hoy va a ser de gran ayuda para los productores que ven el podcast, que consumen nuestro contenido, y creo que quedó resumido de una forma súper académica también, con datos, que siempre es súper importante en nuestro sector. Les recuerdo que esta es nuestra segunda temporada de Ganadería Inteligente. Quiero darles las gracias si llegaron hasta acá e invitarlos a que interactúen con nosotros a través de YouTube y Spotify. Y si tienen alguna duda o sugerencia, también nos las pueden hacer llegar a través de nuestros comentarios. Nos acompañó Ricardo Merito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en otra edición de Ganadería Inteligente por ABS, su conexión con un futuro sustentable y rentable.